Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Fabio Meneses Sarmiento y el día de hoy vamos a trabajar el cuarto taller correspondiente al mes de diciembre. Este taller está relacionado con una de las actividades de las fichas que realizamos en este mes. Creo que es la ficha Hombres que cuidan, cantan y arrullan de la semana del 7 al 11 de diciembre. Entonces ahora vamos a hacer el taller que está relacionado en lo que tiene que ver con dialogando entre familias. ¿Y de qué vamos a dialogar? Paternidad protectora. ¿Y sobre qué vamos a hacer énfasis? Sobre fortalecer el rol masculino en el cuidado y la crianza. Eso es lo que vamos a trabajar en el cuarto taller del mes de diciembre de Mis manos te enseñan. Bueno, ¿cuál es el objetivo del taller? Entonces el taller es promover la participación de quién? De los hombres. ¿En qué? En el cuidado y crianza de las niñas y niños. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues a través de reflexiones sobre los estereotipos asignados a los hombres en este proceso. Desde la guía metodológica, desde este taller, se da el entendido de que los hombres no se involucran mucho en lo que tiene que ver con la crianza, con los procesos de crianza de los niños y niñas. Y la idea es empezar a generar acciones para que los hombres se interesen en hacer parte de la crianza de los hijos. ¿Quiénes van a participar en este taller? Van a participar los papás, las mamás, los cuidadores, las familias, todo el mundo va a participar en esta actividad porque atañe a la familia. ¿Cuánto va a durar el taller? 60 minutos. ¿Cómo vamos a hacer el taller? Como les he contado de pronto en anteriores oportunidades, en el taller de noviembre. Acuérdense que hacemos primero una invitación a las familias. Tenemos que hacer una invitación. Después de que invitamos a las familias, hacemos una identificación. Primero nos preparamos, ¿no? Estamos preparándonos. Nos preparamos para el tema, luego invitamos a las familias. Por todos los diferentes medios que podamos. Utilizamos WhatsApp, utilizamos teléfono, utilizamos mensajes de texto, utilizamos mensajes, mandamos la razón, usamos la emisora, todos los medios habidos y por haber para poder invitar a las familias y convocarlas a nuestro taller. Acá nos dan unos conceptos claves y estos conceptos claves están más relacionados a que hay situaciones que a veces hacen o impiden que los padres se involucren en el tema del cuidado y la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque hay creencias de que no necesariamente los hombres deben involucrarse en esto. Se tiene el imaginario de que los hombres deben jugar con carritos, de que los hombres deben practicar deportes rudos y que tienen que vestir de azul. Y pues a esta concepción pues es lo que le llaman la masculinidad tradicional. ¿Sí? Entonces, que el niño tiene que vestirse de azul, que el niño solamente juega con carritos, que el niño solamente juega a la lleva, que el niño solamente monta en bicicleta, las niñas no pueden montar en bicicleta porque se pueden accidentar, los niños montan en patines, las niñas no montan en patines porque se pueden accidentar. Los patines del niño son azules, entonces como vamos a incluir a la niña, entonces la bicicleta tiene que ser azul, perdón, la bicicleta de la niña debe ser rosada, los patines deben ser rosados, y bueno, una cantidad de ideas que tenemos instaladas y que vemos por ahí todo el tiempo en relación con lo que representa la masculinidad y la feminidad. Entonces el tema es llegar a un punto intermedio en donde podamos acercarnos a la masculinidad, en donde en donde los hombres pueden participar también de actividades que se ha entendido equivocadamente o no equivocadamente, sino más bien como pasada de moda, que hay unas cosas que hacen los hombres y otras cosas que hacen las mujeres. Ahorita estamos hablando de un trato equitativo entre hombres y mujeres, se favorece el involucramiento paterno para comprender que tanto madres como padres son corresponsables de sus hijos y hijas. ¿Qué es corresponsable?
Corresponsable es que tengo también esa responsabilidad, que yo como que la mamá es responsable, que el papá es responsable, que yo como agente educativo cuando tengo a cargo un grupo de atención me vuelvo corresponsable también de los derechos de ese niño. Entonces, a eso es cuando nos referimos con corresponsabilidad, que está por allá en la ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia. También se habla de esa nueva masculinidad, ¿cierto? ¿Y eso qué implica? Pues revisar con los padres, con los hombres adultos, cómo es que se relacionan ellos con las mujeres, con las niñas, incluso consigo mismos, ¿sí? ¿Qué implica? O sea, implica que los hombres cambien esa mentalidad, ¿sí? Evitando pues como esas lecturas de que nos dé como miedo y preocupación de hacer actividades que en teoría son actividades de mujeres, se habla de crear construcciones nuevas donde se promueva la equidad. Una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Son dos conceptos totalmente diferentes. Igualdad es para todos lo mismo. Le vamos a dar a niños y niñas rojo, le vamos a dar a niños y niñas verde, le vamos a dar a niños y niñas azul. ¿Cierto? Eso es igualdad. Equidad sería qué requiere cada uno de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a esas necesidades es que se daría o sería la proporción de eso que se daría, de eso que se entregaría. Entonces, ahí es cuando hablamos de equidad y de igualdad y equidad. Lápices azules para los niños, lápices azules para las niñas. Eso es igualdad. Niños y niñas. ¿Quién necesita lápiz? ¿Quién necesita lápices? Eso es equidad. No le estamos dando a todos por igual, sino que quién realmente necesita lápices y eso sería ya equidad. Como para definir como los dos conceptos. Se propone el fomento de la amistad masculina desde otras perspectivas que no sean la violencia o el bullying, sino la solidaridad, el respeto y la celebración de la diversidad. Qué chévere que no todos seamos iguales, imagínate todos iguales, todos igualitos, todos pensando igual, todos hablando igual, todos caminando igual. ¿No sería interesante? Es chévere que haya diversidad y que todos seamos diferentes. Y que podamos respetarnos también por esa diferencia que tenemos, ¿cierto? Se habla de ampliar ese horizonte de posibilidades para las experiencias de niños, que los niños puedan jugar fuera de como de esos estereotipos tradicionales, que no nos preocupemos enormemente porque el niño cogió una muñeca, que porque el niño pensó a cambiar una muñeca, ponerle un vestido, y que no entremos en crisis, pues, porque un niño de 3 años está realizando esa práctica, se está divirtiendo, está jugando, no sé, que nuestros estereotipos no se vuelvan como una carga para, ay, ve a ese niño, sí ve, está jugando con muñecas, ahora ese niño va a ser, no, es un niño, o sea, dejémoslo que juegue, que experimente, que conozca el mundo, no por eso a los 3 años tú ya has definido tu vida. Que los niños puedan, que las niñas puedan explorar juegos de contacto. ¿Qué es un juego de contacto? El fútbol es un juego de contacto, el rugby es un juego de contacto, que implica correr, que implica una acción activa dentro de una práctica. Eso es un juego de contacto. Entonces, no es que la niña no puede jugar porque se cae, porque se lastima, porque se lesiona, porque es muy frágil. Sacarnos como esas ideas de la cabeza, ¿cierto? Que un niño pueda acuñar muñecos, que hacer actividades enérgicas y más expresivas. A veces se cree que los niños no tienen derecho a llorar, que los varones no tienen derecho a llorar, que eso es una práctica de niñas. Bueno, no sé, ya hoy en día no es tan visto, pero sí en su mayoría hay papás que todavía tienen como ese chip, ¿no? Como ese recuerdo de cuando los criaron a ellos que no se podía llorar, y entonces como a mí me criaron así, entonces mi hijo también va a ser igual que yo, como por qué, okay. ¿En qué se parece el mundo en el que él vivió al mundo de ahora? O sea, no hay como una relación tan directa, esto ha cambiado, esto ha evolucionado muchísimo en lo que tiene que ver con las prácticas de crianza. Entonces, que el niño también se pueda dar esa oportunidad de desahogarse, de llorar si lo necesita, eso ayuda al alma, eso tranquiliza cualquier pena, cualquier tristeza que se tenga. Y nos dicen que es importante promover una paternidad responsable, independiente de la identidad de género, de los roles que tenga el papá, la mamá, los cuidadores, que sean cuidadores sensibles, acuérdense en el taller de cuidado sensible, que provean afecto, que generen espacios que potencien
el desarrollo integral de los niños y niñas. Entonces acá nos dan como unos argumentos de cómo por qué sería importante involucrar a los papás y a los cuidadores del género masculino en la crianza o el desarrollo de las niñas y niños. Entonces aquí nos habla de que, hombre, es responsabilidad de los dos, cuidar y brindar afecto a los niños y niñas, ¿sí? No solamente responsabilidad de la mamá. Porque es que él tiene ese derecho, o sea, el hombre tiene el derecho de ser un miembro importante y activo en la familia, como que a veces se le desconoce esa posibilidad de que él sea un miembro importante y activo en la crianza y en la educación de los hijos. A veces el papá es el que castiga. Le voy a decir a su papá, yo no sé, si usted se sigue portando así, yo le voy a decir a su papá. Entonces el papá se vuelve como una figura solamente de castigo, como una figura de imposición de normas, pero no se le da como también la oportunidad al papá de que se dé como esa interacción de cuidado y cariño hacia los hijos. ¿Sí? Porque el rol ejercido por la mamá, o que ha sido ejercido por la mamá, también puede ser ejercido por el papá durante la crianza, y eso apropia de lo que significa ser hombre y ser mujer. Entonces los niños a veces se privan ellos empiezan a hacer unas lecturas. Entonces, de acuerdo a como yo vea la relación en casa, yo entiendo que así es que funciona ser hombre o ser mujer. Mi papá hace esto, mi mamá hace esto, hace aquello, ¿cierto? Entonces a veces creamos esas lecturas en el hogar. A veces la mamá decía, los niños no lavan la loza, los niños no barren, los niños no trapean, los niños no cocinan, ¿sí? Y vamos creando esos paradigmas en los niños. Entonces, a veces los que fortalecen como esos ejercicios de que los niños tienen unos roles asignados, a veces incluso la misma mamá, la misma mujer en el hogar, la que les establece, se vuelven normas en la casa. ¿Sí? Entonces empezar como a quitar eso, ¿no? Que todos tenemos la posibilidad, que el niño tiene la posibilidad de explorar, de saber qué es la cocina, de saber cómo se prepara un alimento, de qué es una olla, cómo funciona una olla, cómo funciona una olla express, cómo funciona una estufa, la lavadora, cómo funciona la lavadora, ¿sí? Cosas que a veces se le niegan a los niños porque es que es el niño. Entonces, como es el varón, como es el macho de la casa, entonces él le negamos completamente esas posibilidades y estamos creando pues hombres machistas que ven a la mujer como un elemento que solo sirve para el servicio de ellos, ¿cierto? No la ve en la misma igualdad de condiciones. Y cuando yo tengo un hombre íntegro que ha visto a la mujer como igual, que ha visto a sus hermanas como iguales, que no se ha puesto encima, entonces mi hermana me sirve la comida, mi hermana me ve la ropa, mi hermana, sino que se ven como iguales, pues yo estoy promoviendo que estos hombres sean defensores y protectores de los derechos de la primera infancia, que sean hombres que sean respetuosos de las mujeres. Entonces, todas estas bondades tiene que los hombres se involucren en el cuidado y la crianza de sus hijos, porque niñas y niños son sujetos de derechos y dentro de estos se encuentra la construcción y fortalecimiento de los vínculos con sus padres y con la familia paterna. Entonces, tomando como referencia lo anterior de lo que acabamos de hablar, pues entonces hay que dotar de significado el ejercicio de la paternidad, ¿cierto? De la comprensión diferente de la masculinidad que tenemos ya establecida hasta el momento en algunos espacios, ¿cierto? Y cómo esto puede ayudar a que se vuelva un cuidador masculino, que pueda participar de ese proceso de cuidado y crianza y que se pueda dar, incluso él pueda también realizar un proceso de trabajo individual y colectivo con las familias. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Pues incorporando actividades lúdicas, que papá pueda jugar con los niños en algunas actividades, que papá se involucre de pronto en algunas actividades domésticas y que el niño, cuando el niño ve que papá se involucra, pues él está reconociendo que, oh, eso también lo puedo hacer yo y puede empezar a explorar este tipo de prácticas, ¿sí? Aquí nos hablan de que se ha encontrado que el cerebro de los hombres cambia inmensa y positivamente cuando participan de manera activa en el cuidado de crianza de niños y niñas e introduce diferencias en la forma como ejercen su cuidado. Fíjense que también hay una connotación neurológica de cuando los papás se involucran en la crianza de los hijos. No necesariamente los papás, los tíos, los abuelos, los cuñados, los sobrinos, los primos, todo el mundo, todos los masculinos que puedan participar de este ejercicio. Dice que si hay una buena relación entre el padre y la madre, pues esto favorecerá el involucramiento paterno.
incluso si los padres están separados. Entonces, es posible identificar una relación de causalidad en el sentido inverso. Si hay un mayor y más adecuado involucramiento del padre en las actividades de cuidado, las niñas y niñas se desarrollarán en un ambiente de equidad. Por eso cuando les he hablado de la equidad, a cada quien de acuerdo lo que corresponda. Fíjense que si el papá no es equitativo, entonces él va a pretender que las hijas se comporten diferente a cómo se tratan a los hijos, ¿cierto? Hay que tener mucho, yo sé que ustedes lo han visto, lo hemos visto de pronto en casa, con los vecinos, con los primos, con los familiares, en algunas dinámicas hemos visto cuando hay ese diferenciamiento, esa diferenciación entre la relación que se establece entre papá con los hijos varones y con las niñas. Entonces, se cae la niña y, ay Dios mío, mi amor, ¿qué le pasó? Venga, la alza, la rulla, la papacha. Si se cae el niño, entonces, yo, párese, ya, mano, pare, no, 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 lloradera, eso es para niñas, no, 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 párese, no le pongo nada. Entonces, cuando se generan ese tipo de diferenciaciones, pues el niño va a entender que él funciona diferente en relación cómo funciona o cómo se debe tratar a una mujer, ¿cierto? Entonces aquí también nos muestran unas acciones que promueven una paternidad responsable en gestación, nacimiento y crianza. Entonces nos hablan de participar de los procesos de salud. Bueno, ¿cómo voy a involucrar yo esa paternidad responsable en lo que tiene que ver con esos espacios de gestación, nacimiento y crianza? Entonces, participar en los cursos de preparación para la paternidad. Entonces, a veces, sí, que la mamá vaya a los controles prenatales. Vaya y ya, y mire a ver que le digan allá qué significa ser mamá, ¿cierto? Entonces, no, que el hombre también se puede involucrar y que exista esos cursos. Que vaya y que lleve a los niños a la cita médica, que viva la experiencia, los controles de crecimiento y desarrollo. Entonces, tú siempre ves a las señoras en la fila, allá en el centro médico, con los niños. Papá, es muy raro ver un papá en estas prácticas. Entonces, empezar a enseñarle el proceso, porque si tú le vas a decir, vaya, lleve al niño al centro médico. Entonces, él haría, primera pregunta, ¿dónde queda el centro médico? Segunda pregunta, ¿por qué pregunto? Tercera pregunta, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, primero acompáñelo y que él se vaya familiarizando con el proceso hasta que después él pueda realizar el proceso solito. Conocer el estado de vacunas y controles médicos. El estado de controles y vacunas médicos. Que él sepa qué es eso. Espere, ¿cómo es eso? Muéstrame el esquema de vacunas, que el papá pueda comprender de qué están hablando cuando le hablan de un control de vacunas, cuando le hablan de un control médico. Y cuidar a los hijos y las hijas cuando se encuentran enfermos. Entonces, este chino tiene fiebre y ahora qué hago, Dios mío, señor, ¿qué es lo que se enfermó? ¿Por qué no se enfermó cuando su mamá estaba? Mire que nos quedamos los dos solos y ahora qué hago yo con usted. Entonces, que el papá también aprenda de alguna manera a realizar ese cuidado de las hijas cuando están enfermas. Está el celular loco, sonando, impresionante. Justo en este momento cuando está viendo el video. Participar en el cuidado de las hijas e hijos. Entonces, a veces se requiere responder posiblemente, sencillamente las necesidades que el niño tenga, ¿cierto? A veces los papás no saben, no conocen cómo es el lenguaje, cómo identificar cuando el niño tiene hambre, cuando identificar cuando el niño está incómodo, cuando tiene frío, cuando tiene calor. Como que, uy, ¿cómo hago yo para conectarme yo con el niño? ¿Cierto? Entonces, esos aspectos también hay que tener en cuenta. Prepararle la ropa, reconocer cuáles son las prendas favoritas, el color favorito, cuáles le generan como más comodidad. Hablar con la niña, cantarle, leerle cuentos, estar atento como a las emociones que experimenta cuando comparten tiempo juntos. Llevar o recoger a hijas e hijos de los servicios de educación inicial. Los que trabajamos con primera infancia y que hemos estado en un centro de desarrollo infantil o que hemos acudido a los encuentros grupales en las modalidades FAMI, en las modalidades de desarrollo infantil y medio familiar, en los hogares comunitarios. Siempre vemos llegar a la mamá con el niño. Raro, muy raro es a veces ver llegar a los papás. O sea, lo digo, yo estoy en Santander, es una tendencia, ¿no? De lo que uno ve en los escenarios. Puede que haya
municipios o departamentos del país en los que eso no sea tan marcado. Lo digo por Santander, que es donde yo resido. Pero muy raro ver a un papá que participe de un encuentro educativo grupal. Generalmente va la mamá. Un papá que vaya a las reuniones de padres. Muy raro, muy raro. ¿Cierto? Entonces, como empezar a que ellos se puedan participar de estos escenarios. Conocer el nombre y el tipo de trato que le ofrecen los profesionales que interactúan con él. ¿Sí? Entonces es saber que él se pueda también familiarizar qué pasa alrededor de la dinámica familiar, que se entere también, bueno, la señora va al encuentro educativo, cómo se llama el profe, cómo se llama el psicosocial, cómo se llama el auxiliar pedagógico, cómo se llama la madre comunitaria, cómo se llama la coordinadora del CDI, que se interese por ese tipo de personas con las que interactúa su hijo. Apoyar los procesos de desarrollo de su hija o hijo de acuerdo con las tareas que como padres orienten los profesionales. Estar ahí en ese proceso. Ay, que es que mira que con la actividad que estábamos haciendo esta semana, entonces es que nos llegó una tela, es que nos llegó un algodón, es que nos llegaron unas indicaciones, unos materiales para hacer un muñeco. Ah, no, eso que lo haga usted, mija, usted es la que sabe de eso, entonces que él se pueda como interesar, vincularlo también en ese proceso de hacer la tarea, de los compromisos que se dejan, de todo esto, que se vaya involucrando también en el proceso. Que se involucren en el tema de preparar los alimentos. Yo de pronto en el taller que se hizo en la semana del 7 de diciembre, será 7 de diciembre, pero aquí lo tengo, hombres que cuidan, cantan y arrullan, yo les recomendaba que el hombre se involucre en la preparación de alimentos, pero también les decía que no prepare todos los alimentos, sino que él haga su aporte. Vamos asignándole actividades sencillas mientras él va familiarizándose con el proceso, ¿no? No vamos a esperar que prepare un buffet en la primera intervención. No, o sea, que se vaya involucrando poco a poco y no lo pongan a lavar la loza. Si no, es que él participó y la primera vez lavó la loza. No es un plan muy interesante, la verdad. Entonces, ir como consensuando, llegando a acuerdos de en qué podemos participar y cómo nos involucramos nosotros los hombres en esos escenarios. Habla también de cómo adecuar ese espacio para que niñas y niños gateen o caminen, disponer el espacio para los alimentos, acercar los platos con la comida a la mesa, recogerlo posteriormente. A veces esperamos, pues los hombres esperan que les sirvan, luego se levantan y dejan la loza ahí, tienen sirvienta tal vez, uno creería. Entonces, no, o sea, a ver, tenga el detalle al menos de llevar los platicos a la cocina. Un detallito, ¿no? Sencillo. O disponer del espacio para que niños y niñas duerman. O bien apoyar en la organización de los espacios de juego. Y por último, permitir que tanto niñas como niños realicen las mismas tareas en el hogar, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Estar atento a todas las acciones positivas de su hija, tratar con cada niño, tratar a cada hijo o hija como persona diferente, independiente y libre. Y, como siempre, procurar tiempo para compartir con su hijo, aun cuando esté en otra tarea. Hágale saber que es importante y que quiere escucharle. Y aquí ya tenemos como toda la información que necesitamos para el desarrollo del taller. O sea, estamos preparados para desarrollar el taller. Como ya estamos preparados, vamos a entrar a la metodología del taller. Y la metodología consiste en que siempre la bienvenida, para ese tiempo se destinan 10 minutos y en esos 10 minutos vamos a trabajar, vamos a buscar 10 elementos. Pues acá nos dicen 10, ¿no? Acuérdense que esto es sugerido. Usted puede colocar 10, puede colocar 12, puede colocar 15. Lo que usted, los objetos que usted quiera. Aquí nos dan unos ejemplos. Dice, búsquese un lapicero, búsquese un reloj, búsquese unas gafas, búsquese unos colores, búsquese unos cubos, unos CDs. Y ahí para arriba, usted escoja lo que usted quiera. Porque lo importante no son los objetos, sino lo que vamos a hacer con esos objetos. Ay, no, es que yo no tengo cubos. Ay, yo no tengo colores. Ay, yo no tengo gafas. No importa, ¿qué tienes? Entonces, ¿qué tienes en el lugar donde tú estás? Listo, con eso es que vas a trabajar. Necesitamos mínimo 10 objetos. Es lo que dice acá, ¿cierto? Entonces ya ustedes tienen la libertad ahí de moverse de acuerdo a lo que ustedes tengan. ¿Qué vamos a hacer con esos 10 objetos? El facilitador, o sea, el agente educativo, el auxiliar, el psicosocial, el que haga el taller, ¿cierto? Los va a disponer y los tiene listos. Cuando dé inicio al taller, va a ser un ejercicio que se llama el juego de la memoria.
Y entonces le va a decir a las personas que estén conectadas, qué sé yo, si es por teléfono, si es por Meet, si es por Zoom, si es por WhatsApp, si es por Facebook, si es por lo que sea, el método que estén utilizando. Entonces les va a facilitar la conexión, va a generar que las familias estén como atentas y disponibles para participar del taller y pues siempre acuérdense que siempre tenemos que retomar el compromiso del taller anterior. ¿Y qué va a hacer él? Entonces, vamos a realizar este juego? Entonces, vamos a ver quiénes se acuerdan más de los objetos que voy a mostrarles. Ese es como el enunciado que va a decir la persona que esté a cargo del taller. Vamos a ver quiénes se acuerdan más de los objetos que voy a mostrarles. Y entonces empieza. Primero muestra cada uno de los objetos uno a uno. Entonces dice, tengo un bolígrafo. Pues bueno, mamitas, les estoy mostrando un bolígrafo. ¿Lo están viendo? Uy, pero es que no siempre vamos a tener video para mostrarles el objeto. Entonces, si no tengo video y lo que tengo es audio, bueno, mamitas, papitos, cuidadores, personas que están conmigo en este taller. Tengo en mi mano en este momento esto recibe el nombre generalmente de Sharpie, pero es un marcador permanente. Entonces, tengo un marcador permanente en mi mano y la tapa es de color azul. Fíjense que no lo están viendo, pero, un Sharpie. De tapa azul. Listo, Sharpie. Bien. Siguiente objeto. Entonces, ahora tengo un destornillador. Segundo objeto, destornillador. ¿Listos? Destornillador. Si no lo están viendo, tengo un destornillador que tiene la cacha amarilla y cromada la parte donde es lo metálico. Listo, ya. Y así sucesivamente con los 10 elementos, ¿cierto? Cuando ya mostraron los 10 elementos y las familias están ahí pendientes y atentas a lo que ustedes están diciendo, entonces les vamos a decir que van a escribir el nombre de los elementos. Listo, fácil. Presentó un Sharpie de tapa azul y presentó un destornillador amarillo. Sí, pero es que tiene que registrarlos en el estricto orden en el que fueron enseñados o descritos, ¿cierto? ¿Cómo lo van a hacer? En el chat de la herramienta que estén utilizando, o lo o lo van a escribir allá en un papel en su casa, y entonces van a estar ahí en la jugada, van a estar ahí, listo, y los van a decir, ¿cierto? En eso consiste el ejercicio del taller de memoria, de la actividad inicial, como ese despliegue, como ese despertar de la actividad. Entonces, y luego, pues, ¿quién va a ganar? Pues el que haga mayor acierto de objetos en el orden que los presentamos. Ahora, nosotros también tenemos que tener muy claro en qué orden los vamos a presentar, ¿no? Estar ahí como en la jugada, que si después yo no me acuerdo cuál fue el orden que utilicé, te forma un caos impresionante. Entonces, no. Tú dices, bueno, aquí voy a escribir en la hojita, primero voy a colocar en la planeación, primero voy a mostrar el Sharpie, luego voy a mostrar el destornillador, luego voy a mostrar un lapicero, luego voy a mostrar una gorra, luego voy a mostrar un zapato, etcétera, lo que tengan a la mano. Entonces, y ahí ya hicimos todo el ejercicio de la primera parte del taller, ¿cierto? Esa primera parte del taller que es la bienvenida y la presentación. Cuando ya culmine el taller, el juego, entonces vamos a invitar a ese ganador, a esa persona que le acertó a la mayor cantidad de objetos, a que nos cuente su experiencia con el compromiso del taller anterior. ¿Cómo se dio ese fortalecimiento de cuidado mutuo? ¿Qué cambios observó en su grupo familiar luego de la experiencia vivida? ¿Cierto? Y después ya, pues chévere que participen más personas de este ejercicio. ¿Ya hicimos? Nuestra primera parte del taller, que es la bienvenida y la ambientación. Luego entramos a los saberes previos. Parece que los saberes previos generalmente es como la identificación de qué saben las familias o las personas que están conectadas respecto de la actividad que yo voy a hacer. O sea, ¿qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted de lo que vamos a hablar? ¿Qué sabe usted del taller, del día de hoy? De ese tema que estamos trabajando hoy, de la paternidad responsable, de la paternidad, de involucrar a esa masculinidad, involucrarla en el cuidado de nuestros hijos. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les vamos a mostrar, aquí nos dicen, nos necesitan unos materiales. Entonces nos dicen, tenga hoja blanca, lápiz o esfero o lapicero, como lo llamen.
¿Qué vamos a hacer? Durante el taller, a través del medio que usted más se le facilite, el facilitador proyectará las imágenes que se presentan a continuación. Lo mismo, Fabio, lo que pasa es que no tenemos cómo proyectar las imágenes, no tenemos videobeam, no tenemos, no tenemos siempre la posibilidad de conectarnos a través de Meet. Mire, previamente se las pueden compartir, ¿cierto? Aquí nos están mostrando ya unas imágenes que vienen en la ficha. Yo hice un ejercicio de búsqueda por acá en internet a ver si las encontraba y resulta que sí. Resulta que usted coloca en internet esta palabra S-O-O-S-H. Sosh es una ¿qué? Una ilustradora, es una ilustradora austríaca y a ella le dio por comenzar a dibujar a papás o a un papá en especial que interactúa con su hija en las diferentes actividades de su hija. Entonces, yo las busqué en internet y encontré todo este montón, ¿cierto? Y también encontré un artículo, este sí se los voy a dejar acá por acá, cuando publique el taller, entonces lo voy a dejar aquí en la parte de abajo para que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces, aquí en esta partecita les voy a dejar el enlace para que puedan consultar este artículo que habla de Snezhana Sosh, artista ucraniana de 37 años, famosa por las ilustraciones de padre e hija que ha publicado recientemente en Instagram. Es un artículo que se publicó hace ratico, pero pues es en el que está basado las imágenes que nos muestran acá en la guía metodológica del taller. Entonces aquí las vemos re chiquiticas, ¿cierto? En cambio acá tenemos una ventaja y es que las podemos ya ver aquí mucho más grandes, ¿sí ven? Y aquí están las imágenes con las que vamos a hacer la actividad. Sí, miren ese superhéroe sentado al lado de su hija con una capa y una camisa de Superman, con un cepillo, rastrillo o escoba en la mano, y observen cómo están los pobres monstruos preocupados debajo de la cama. ¿Por qué? Porque está defendiendo a su hija de esos monstruos terribles que están debajo de la cama. Vemos también a ese papá trenzándole, haciendo unas trenzas a su hija. Vemos también a ese papá que hace que su hija se sienta en la cima del mundo. Fíjense que la tiene acá, sobre los hombros. Vemos a ese papá que es un papá cálido y cómodo. ¿Sí? Los dos están haciendo una siesta de la tarde. Un papá que se hace más pequeño sin problema para su querida hijita. Entonces es una secuencia de imágenes en donde nos muestra el papá desarrollando diferentes roles en compañía de su hija. ¿Sí? Entonces esas son las imágenes. Como les digo, les dejo el enlace aquí en la parte de abajo del video cuando lo publique. Les dejo aquí en la parte de abajo. Les muestro que somos 595 suscriptores, ¿no? Ya somos 595 personas que se están enterando cuando se sube un video, cuando se hace un comentario, cuando compartimos toda esta experiencia de trabajar con la primera infancia. Somos 595 y tenemos que ser más para llegar a más personas y a más familias en la primera infancia. Le damos clic acá en el botón suscribirse y nos enteramos de todo. Bien, sigo con la guía. Entonces, estas son las imágenes, son 12 imágenes como ustedes las pueden ver. ¿Y qué vamos a hacer con esas imágenes? Las proyectamos. Ya ustedes encuentran la manera mágica de hacérselas llegar a las familias. Entonces, lo importante es que las familias las hayan visto. ¿Por qué? Porque sobre estas imágenes es que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer como una especie de... Por eso es la hoja y papel. Entonces, en una hoja yo voy a colocar los números de 1 a 12. 1, 2, 3, así, en una hilera. Entonces, coloco la hojita y coloco 1, 2, 3. Y enfrente... Al frente de cada número van a indicar cuáles de estas actividades que estamos viendo acá van a ser o deberían ser realizadas por los hombres y cuáles por mujeres. Entonces, miren acá. La voy a agrandar un poquito para que las vean. Entonces, aquí tenemos, esta es la 1, entonces colocamos 1. Según esta actividad, vemos a una especie de cuna. Sí, como, llamémoslo cuna, pero está como flotando. Entonces está como colgado unas cuerdas. Y él está como con la niña en brazos, pero la está como calmando.
En la 2 está la niña tomando una siesta con el papá. En la 3 está el papá haciendo unas figuras, jugando con su hija, haciendo unas figuras bajo jugando con las sombras, se me iba yendo la idea. Jugando con sombras, aprovechando la luz y jugando con las sombras. En la 4 está el papá haciendo unas actividades con títeres. Entonces, ¿cuál es la idea? Que de esas actividades que están ahí, ¿cuáles ustedes consideran que es la que se debe hacer? ¿Cuáles hacen las mamás y cuáles hacen los papás? ¿Cierto? Y dejamos que las familias nos cuenten a que participen. Bueno, cuénteme, la imagen número 1, ¿quién debe hacerla, el papá o la mamá? La imagen número 2, ¿quién debe hacerla, el papá o la mamá? Y dejamos que hablen, ¿cierto? ¿Cuáles son las tareas en las que más se involucran los hombres? ¿Cuáles son las tareas en las que menos se involucran? ¿Cuáles son los beneficios que involucran a los padres en la crianza? Acuérdense que esto está por aquí arriba, ¿cierto? Mírenlo. Aquí estaba en la parte de arriba. Sigo, donde íbamos. Y las reflexiones generadas, pues hombre, serán insumo para los posteriores momentos del taller, porque ya sabemos cómo piensan las personas que están participando del taller, ¿cierto? Entonces, ahora sí, como ya sabemos que están pensando, cómo entienden las familias la temática que estamos trabajando, ahora sí vamos a hacer la actividad de tejiendo saberes. Esta actividad dice que durará entre 15 y 20 minutos más o menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leerles a las personas que están participando del taller un acertijo. Y el acertijo es el siguiente. Un papá y un hijo viajan en bus y tienen un grave accidente. Infortunadamente, el papá muere y al hijo lo llevan al hospital más cercano porque necesita una operación de urgencia y muy compleja. Para esto, el director del hospital llama a una eminencia médica pero cuando llega esa eminencia médica y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Uy, ¿cómo se puede explicar eso? No quedamos en que el papá se ve muerto. Y aparece una eminencia médica y dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Me perdí. ¿Ustedes sí lo entendieron? ¿Cómo se puede explicar eso? Entonces, hay que invitar a las familias a resolver eso. Espere. A ver. Iba con el papá en un bus. El bus se accidenta. El papá muere en el accidente. El niño queda grave. Lo llevan al hospital. Más cercano, corriendo, rápido, urgente. Y buscan a la eminencia médica más importante para que le salve la vida. Y cuando esa eminencia médica llega, él dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Planteémosle ese acertijo a las mamás a ver si ellas saben qué fue lo que pasó. ¿Sí? Hagamos el ejercicio. Y cuando ya hayan hecho el ejercicio y que las mamás hagan compartan como todas sus ideas, vamos a hablar de cuál era la eminencia médica. Pues resulta que vamos a generar la reflexión y cuando ya tengamos esa reflexión, vamos a preguntarles por qué es tan complicado llegar a una conclusión. Tal vez van a decir que está mal planteado, que eso no pudo haber sido así, que todas las ideas y las recolectamos, ¿cierto? Y resulta que la respuesta, ¿cuál es? Al acertijo, que la eminencia médica es la mamá del niño. Partiendo de que la eminencia médica es la mamá del niño, ¿por qué fue tan complicado saberlo? Porque a veces pensamos que las eminencias médicas son hombres, son del género masculino. Nunca imaginamos a la mamá posiblemente en ese contexto de ser una eminencia médica. ¿Sí? Entonces, como tratar de hablar con las mamás o las personas que estén participando del taller. ¿Por qué es tan complejo a veces imaginar que una persona, una eminencia médica, sea la mamá del niño? Entonces, es como generar esa conversación con ellos de por qué pueden pasar ese tipo de cosas. Después de que hayamos hecho ese ejercicio, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre estereotipos, o sea, sobre lo que nos imaginamos que podrían ser los hombres y lo que nos imaginamos que podrían ser las mujeres en el hogar. ¿Sí? Entonces, a veces los estereotipos podrían ser. Digo, estereotipo es algo que está ahí ya, que todo el mundo lo cree, pero no necesariamente es tan acercado a la realidad. Si pensamos en mujeres, entonces las mujeres cuidan el hogar. Si pensamos en hombres, los hombres realizan trabajos fuertes. Eso es el estereotipo, ¿no? Si pensamos en mujeres, las mujeres cuidan a los niños.
sea, si tú eres mujer, cuidas a los niños. Pero si tú eres hombre, pues ves los deportes y hablas de carros. Hablas de carros, hablas de motos, hablas de mecánica, hablas de cosas de hombres, de fútbol, ¿cierto? Si tú eres mujer, te encargas de la cocina y de las tareas domésticas, ¿sí? Si tú eres hombre, entonces tú eres el proveedor económico del hogar. Todos sabemos que no necesariamente eso siempre es así. Hay mujeres que proveen en el hogar todo lo que se requiere para el hogar, porque el hombre o no tiene trabajo, o no tiene estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que son estereotipos. Las mujeres saben cuidar a los enfermos, mientras que los hombres son desordenados. Entonces, se entiende que los hombres son desordenados. ¿No? Yo soy amigo de los conceptos de que el desorden es un tema de orden personalizado, ¿no? Cada quien tiene una lógica de orden y entonces dentro de mi desorden yo encuentro lo mío, pero si yo soy ordenado, pues tengo otro modo de entender. Entonces el desorden a veces es subjetivo. Las mujeres son emocionales y sensibles. Y como las mujeres son emocionales y sensibles, pues entonces son aptas, ellas pueden llorar, ellas pueden sentir. Los hombres no cuidan a las niñas y los niños. Los hombres no. Pero no, ese tema con los hombres, no. O sea, eso que lo hagan las mujeres. Los hombres no saben cuidar un pañal, no saben colocar un pañal, no saben calentar el agua para bañar el niño, no saben preparar un tetero. Eso es que tal vez no lo han hecho. Entonces sería bueno como empezar a que lo empiecen a realizar. Las mujeres no son tan fuertes. Yo conozco mujeres que son más fuertes que los hombres. ¿Sí? Son las que abren los tarros en la cocina. Entonces, pero es el imaginario, ¿no? Las mujeres no son tan fuertes, son delicadas, sí, ese es como el imaginario que tienen de las mujeres. Los hombres no saben cocinar ni hacer tareas domésticas, ¿no? Los hombres no, a los hombres no los pongan a cocinar, no, eso queman todo, eso botan todo. Conozco un hombre muy cercano a mí, mi papá, que prepara el mejor cabro que yo he conocido. O sea, lo que pasa es que siempre que voy a comer cabro, entonces yo me lo imagino. Ese cabro. Y me quedo desilusionado porque no sabía cómo lo prepara mi papá. ¿Cierto? Pero bueno, son estereotipos. Pero les digo, ideas ahí que están en el mundo. Las mujeres son dependientes. O sea, el marido tiene que darles todo. Ellas necesitan, ya no se la pueden valer por sí mismas. O sea, ese es como el imaginario que tienen de las mujeres desde los estereotipos. Los hombres son racionales. A los hombres son racionales. Si los hombres son racionales, luego las mujeres... ¡Ay Dios! Por eso son estereotipos. Las mujeres deben cuidar su aspecto físico. Entonces, las mujeres se pueden maquillar. Las mujeres se pueden ondular el pelo, pintar el pelo, arreglar las cejas, depilar el cuerpo. Los hombres no. No, los hombres son machos, machotes de pelo, pechote. ¿Sí? Los hombres no lloran. Los hombres son independientes. Y los hombres son la figura de autoridad en el hogar. Hable con ellas. Contémosle a las familias todos esos estereotipos, las personas que están conectadas, que están en el taller, socializando, incluso entre nosotros mismos, entre los que estamos haciendo el taller, entre los mismos agentes educativos, con el coordinador, hagamos esta conversación a ver qué entendemos, porque qué chévere que podamos nosotros también preguntarnos cómo nos estamos entendiendo nosotros también, ¿sí? ¿Qué tal nosotros bien machistas y hablando de estos talleres? ¿Qué tal bien feministas y rayando estos talleres? ¿Sí? Una mamá bien machista, un papá... hay mamás machistas, ¿no? Que son las que dicen, el niño no puede hacer eso. Y es la mamá. Entonces, hay que explorarnos también nosotros, ¿no? Mirarnos nosotros también, a ver cómo entendemos. Hagamos como ese ejercicio de cómo entiendo yo estos estereotipos, a ver si estoy de acuerdo con ellos o los estoy refutando. Eso es importante que lo haga antes de hacer el taller, ¿cierto? Y pues generar una discusión en torno a preguntas como, ¿será que esto es verdad? Lo que dicen las mujeres. ¿Será que esto es verdad? Lo que dicen los hombres. ¿Será que en algún momento nos hemos preguntado si esto es cierto o es mentira? Lo de los estereotipos. ¿Por qué son así? ¿Por qué no los cuestionamos? ¿Por qué decimos que como que sí, de verdad? Ay, es que a mí me enseñaron. ¿Y será que esa es la verdad absoluta? ¿Será que no podemos explorar a ver si de verdad, qué tal que no sea cierto y yo no aquí siempre haciendo y actuando de la misma manera? Siempre generemos como ese ejercicio con las familias, ¿sí? No son verdades absolutas. Siempre tenemos que darnos la posibilidad de explorar e identificar qué tan cierto es o qué o cómo podemos hacer
las cosas, como estas ideas de pronto se han pasado de generación en generación y se refuerzan constantemente. A veces tú ves en los medios de comunicación también al machote que es el que defiende a todos y las demás todos, ayúdeme de por Dios, ¿sí? Lo vemos en cuentos, lo vemos en películas, ¿sí? Vaya a un centro comercial, sección de niñas, rosado. Vaya a un centro comercial, sección de niñas, todos son juguetes, son azules, son verdes, ¿cierto? Pero leía yo un artículo en el que decía que esto del color azul para los niños y el color azul para las niñas es un tema que se estandarizó como en 1980. Eso no es muy antiguo que digamos. ¿Sí? Incluso se decía que por allá en 1920, 1914, el color rosado era asignado a los niños. ¿Cómo así que el color rosado? Sí, el color rosado era asignado a los niños. Y les voy a decir por qué. Porque el color rosado era muy cercano al rojo. Y el rojo se asociaba con valentía, con carácter, con fuerza, con fortaleza. ¿Sí? Luego cambiaron. Entonces, dependiendo cada continente, si era Europa, si era América, independiente, fueron cambiando hasta que al fin dijeron, no. Entonces ya, vamos a dejar el rosado para las niñas, el azul para los niños. ¿Sí? Pero fíjate que todo incluso es un tema de mercadeo porque le facilita mucho a los que elaboran productos, ya sea para niños o para niñas, clasificar clasificar los productos. Entonces, ay, clasifíqueme la sección de niñas, entonces, rosados. Clasifíqueme la sección de niños, azules. Es un tema más de mercadeo que cualquier otra cosa. No necesariamente a todas las niñas les gusta el rosado. Pregúntense en ustedes, mujeres, cuántas se sienten cómodas con el rosado. Pregúntense en ustedes, mujeres, cuántas de ustedes se sienten cómodas con si les gusta el azul. ¿A cuántas de ustedes, mujeres, les gusta el azul? Y se sienten culpables. ¿A cuántos hombres les gustará el rosado y se sienten culpables? Yo una vez me coloqué una camisa rosada y fue chistoso porque estábamos en una reunión y una señora dijeron, bueno, interactúen. Entonces era un curso. Entonces empezamos a interactuar y ella me dice, a mí me llamó mucho la atención usted cuando entró. Y yo, ¿en serio? ¿Y eso por qué? Y me dice, por la camisa. Y era rosada. Me la puse. Una camisa rosada que tengo una camiseta rosada. Entonces me llama mucha atención que se haya puesto esa camisa, una camisa rosada. Y yo, ay, ¿por qué? Dice, no, es que no es normal, no es común, no es, y partimos de los estereotipos, ¿no? Entonces, ¿por qué tú te vistes así? Esa ropa no. Sí. Entonces, a veces nosotros caemos en esos juegos. Entonces, ojo con esos detallitos. Y eso es lo que tenemos que trabajar con las familias, ¿sí? Como empezar a dialogar con ellas. ¿Dónde estamos viendo esas cosas y por qué necesariamente son ciertas o por qué necesariamente son mentiras? También nos habla de proyectar una cuadrícula. Esa cuadrícula tiene 3 partes. Es elaborada previamente con 3 cuadritos. ¿Esto para qué es? Mira, la cuadrícula puede ser, aquí nos dicen que una cuadrícula porque están hablando de que la proyectemos, que la mostremos. Pero pueden ser 3 papelitos. 3 papelitos en una bolsita. También. Porque ¿qué vamos a hacer en cada papelito? Una pregunta. Y entonces, a veces hay herramientas, creo que en internet se consiguen herramientas virtuales que te dan un número al azar. Te le dices un número al azar del 1 a 3. Incluso a veces díganle al asistente de Google, Google, ok Google, un número al azar de 1 a 3. Y él te da un número. Entonces ahí lo pueden hacer incluso más interactivo también. ¿Cierto? Entonces la familia escoge un número. Cada número tiene una pregunta. ¿Sí? Y las preguntas pues están relacionadas con el tema que estamos trabajando. Entonces una de las preguntas es, ¿por qué es importante promover el involucramiento de los hombres en el cuidado y crianza de niñas y niños? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Y las escuchamos. Escuchamos a las personas que están participando, cómo lo entienden ellos. Y luego nosotros lo podemos aclarar a partir de confirmarles que es un derecho que tienen los niños y las niñas de vincularse afectivamente con el papá o con la figura paterna que haya en su hogar, con los hombres de su entorno. ¿Y eso para qué sirve? Pues para involucrarlo con los hombres en el cuidado y crianza de las niñas y niños. ¿Y por qué? Porque si yo hago este ejercicio de involucrar a papá o a la figura paterna en el hogar, o la figura masculina en el hogar, lo involucro en el cuidado y crianza de los niños, de esa manera estoy ayudando a prevenir la violencia intrafamiliar, a prevenir el maltrato, a prevenir la violencia de género. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es responsabilidad educar y cuidar, brindar afecto a las niñas y los niños, porque él también es el papá, ¿cierto? Esa responsabilidad también es del papá. Entonces, esa es como la importancia de promover el involucramiento de los hombres en el cuidado y la crianza de los hijos.
La segunda pregunta, cuando ya saquen la segunda pregunta, nuevamente los vamos a dejar que nos cuenten todo lo que ellos, todas las ideas que ellos puedan tener de qué pasa cuando los hombres se involucran en el cuidado y la crianza de las niñas y niños. Entonces, los vamos a dejar que nos cuente todo y luego reforzamos las ideas que ellos nos dan a partir de la respuesta que nos dicen. Pues estamos eliminando los roles de género. ¿Sí? Esto lo hacen los niños, esto lo hacen las niñas. Fíjense que siempre en las fichas estamos hablando de eso, ¿no? Que niño y niña tienen las mismas habilidades para desarrollar las actividades, que no son exclusivas. Que el muñeco que construimos esta semana de ese nuevo miembro del grupo familiar, que no solamente lo hace la mamá, que el papá también puede participar de ese proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso favorece que los hombres puedan vivir plenamente su paternidad. También nos habla de que, de que en el cerebro de los hombres cambia inmensa y positivamente cuando participan en el cuidado y crianza de los niños y niñas. Y se hablaría de que introducen diferencias en la forma como los cuidan, tanto a los niños como a las niñas. Permitir que los hombres se involucren en el cuidado y la crianza hace que sean más sensibles, que sean menos violentos y favorece la corresponsabilidad al interior de la familia. Cuando hablamos de corresponsabilidades, oiga, el niño no tiene vacunas, al niño no le han aplicado las vacunas. Si papá está en la jugada, si papá sabe que el niño debe tener las vacunas, le va a ayudar a mamá. Porque a veces la señora en todas sus ocupaciones puede que se le haya pasado el control de vacunas, puede que se le haya pasado el crecimiento y desarrollo, puede que se le haya pasado el tema de la cita médica. ¿Sí? Entonces, si los papás participan en estos ejercicios, pues estamos favoreciendo todo este tipo de cosas. La tercera y última pregunta era, ¿qué acciones pueden promover la participación de hombres en el cuidado y crianza de los niños? Entonces, incluso ya me he adelantado un poquito con la respuesta. Participar en los procesos de salud, cuidado de los niños, procesos de educación, tareas del hogar y equidad entre niñas y niños. O sea, no que porque el niño, entonces solamente el niño puede hacer esto, solamente la niña puede hacer esto. No, no, todo de acuerdo a sus capacidades. Si la niña puede, tiene que darse la oportunidad de que lo pueda hacer. Si el niño puede, hay que darle la oportunidad de que pueda explorarlo. Una vez los participantes hayan escogido las 3 preguntas o se hayan brindado las respuestas, entonces se va a profundizar sobre esas respuestas y la importancia de vincular a los hombres en ese proceso de cuidado y crianza en su familia, comunidad y territorio. Y como ya desarrollamos el tema macro, como ya trabajamos las ideas generales, pues nos concentramos ahora en las reflexiones y compromiso de las familias. ¿Cuál va a ser ese compromiso? Entonces, vamos a revisar que a veces nos concentramos en que masculino igual a proveedor. Pero entonces el papá también es el que maltrata, el papá es el que tiene el dominio, el papá es el que tiene la fuerza. A veces se cree que los hombres son los que están obligados a sostener a las mujeres. Mi hija no trabaja y usted no trabaja porque mientras yo esté vivo yo tengo la obligación de cuidarla y protegerla. Por eso usted no tiene que trabajar y tiene prohibido trabajar. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Entonces eso hay que empezar a erradicar ese tipo de prácticas, de estereotipos, de creencias, ¿cierto? Los niños deben jugar con carritos, los niños deben practicar deportes rudos porque es que eso genera el carácter, eso fortalece el carácter. Deben vestirse de azul, no se van a vestir como niñitas, ¿cierto? De rosado. Entonces, creyendo que eso es masculinidad, ¿cierto? Y no, todo eso está cambiando. O sea, hoy en día estamos hablando de un trato equitativo entre hombres y mujeres. La masculinidad tradicional ya está fuera de moda. Eso ya está, como yo a veces lo digo molestando, eso está out. ¿Qué compromisos vamos a asignar? Vamos a asignar a los participantes a identificar si al interior de las familias se manifiestan algunos estereotipos. Van a empezar a buscarlos. Entonces, mi querida family, vamos a empezar a buscar en casa cuáles son esos estereotipos de género de los que hablamos nosotros en el taller. O sea, ¿será que en casa estamos creyendo esto? ¿Será que en casa estamos convencidos que solamente las mujeres cuidan a los niños? ¿Será que en casa estamos convencidos que los hombres no lloran? ¿Será que en casa estamos convencidos que solo las mujeres deben cuidar su aspecto físico y por eso el tipo tiene una barba que no se la arregla nunca? Nunca se ha afeitado, se baña poquito. ¿Sí? Entonces, es empezar a trabajar con las familias que empiecen a buscar y repítanselos. Busquen en las familias esos estereotipos que trabajamos en el taller, a ver, y nos cuentan. ¿Sí? Y clave, generar diálogo con los demás miembros de la familia, resignificar o transformar las creencias,
que sustentan dichos estereotipos, como fortalecer la vinculación de los hombres en el proceso de cuidado y crianza de los niños. Y con estas últimas palabras finalizamos nuestro taller. Les dejo entonces aquí en la parte de abajo los 14 dibujos con los que vamos a hacer la actividad para que ustedes los puedan descargar, los puedan ver. ¿Sí? También les voy a dejar acá en este enlace, les recomiendo que consulten el taller Hombres que Cuidan, Cantan y Arrullan, que se publicó por allá el 5 de diciembre. ¿Sí? Ahí está, aquí hay un video que les dejé, que se trabajó en las comunidades de aprendizaje que organizó el ICBF. Le dan clic ahí, si están en su computador le dan clic, les va a aparecer esta pantalla que está acá. Si no quiere descargar la aplicación de Microsoft Teams, si no la quiere descargar, usted la puede decir aquí, le dice cancelar. Y luego le da clic aquí en ver en internet. Si la quiere descargar, entonces le da clic aquí en este otro botón. Si no, no hay necesidad de descargarla. Entonces, solamente le dan clic aquí, ver en internet. Le dan clic ver en internet, a veces se demora en cargar, entonces no pierdan la paciencia porque la página se quedó en blanco y no carga, ya apareció un logo y no carga nada, y será que eso sí sirve, y será que ese enlace que dejó Fabio sí sirve para algo. Sí sirve, yo les garantizo que sí sirve. Lo que pasa es que él hace una serie de validaciones hasta que se conecta a la red, va al servidor del ICBF y busca el video, ¿cierto? Entonces les recomiendo que cuando le dan clic, ver en internet, se levantan, van a la cocina, buscan un cafecito, o si es necesario buscan una aromática, porque esto es, bueno, alcanzan a hacer crispetas, en serio, porque el video dura como una hora, dura el video. Entonces alcanzan a hacer crispetas, ya cuando ustedes vuelven, pues se pueden dar cuenta que él sigue cargando. Entonces cuando ya cargó esta página y usted ya tiene las crispetas en la mano, porque se va a sentar a ver un video ¿de qué? De paternidad, de masculinidad protectora, entonces usted le dan unas opciones acá. Le va a decir unirse de forma anónima, no aquí en iniciar sesión, unirse de forma anónima. Sale chiquitico ahí debajo de iniciar sesión. Le dan clic ahí y nuevamente se van y buscan. A veces carga rápido, a veces, dependiendo de la conexión, carga rápido o carga despacio. Y fíjense que ahí ya arrancó nuestro video. Ahí está la persona que es como el moderador que hace el video y poco a poco va avanzando, entonces lo podemos avanzar, lo podemos adelantar porque es una transmisión que ya está grabada, o sea, no es una transmisión en vivo. Y este es el psicólogo que hizo el taller de familias de paternidad protectora, fortalecimiento del rol masculino. El taller altamente recomendado. Altamente recomendado. Él es un psicólogo, tuvo 2 hijos, los crió solo, ya los hijos son adultos y él nos cuenta pues como la experiencia. Muy, muy interesante. Entonces les dejo ahí el datico, también nos recomienda unos libros, unos cuentos, unas historias, de verdad muy interesante el taller para que fortalezcamos este ejercicio del taller que vamos a hacer con las familias. Como siempre, suscribámonos, hagamos grande este canal para que podamos llegar a más familias en el país y en cualquier lugar del mundo con estas actividades. Gracias por escribirme, gracias por comentar los videos, gracias por hacer parte de este combo y estamos en contacto. Me encanta hacer estos contenidos para ustedes y estamos en contacto. Que tengan todos ustedes un excelente día y estamos hablando.